Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, muchas gracias por estar con nosotros en Resumen Parlamentario. Bueno, y hablábamos un poquito, ¿no?, de estos temas, como siempre, el tema COVID, el tema pandemia está presente, y en este sentido, cómo continúan los protocolos, cómo continúan los aforos? ¿Nos tenemos que seguir cuidando? ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Se terminó la pandemia, doctor? No, yo creo que esto es muy dinámico. Estamos en una situación, yo diría, positiva y favorable, con una disminución en el número de casos, una disminución en el número de hospitalizaciones y de fallecimientos, en un contexto de vacunación con un porcentaje de población mayor de 60 años vacunada que es de alrededor, con dos dosis, del 75%. Ahora tenemos que trabajar en la vacunación de adultos a partir de los 18 años para que la gran mayoría, todos puedan recibir un esquema completo, que eso es lo que se ha visto en otros países del mundo, que impacta en cuanto a la progresión de las variantes como la variante Delta. La variante Delta, hasta ahora ha habido muy pocos casos, es en cierta medida sorprende un poco el comportamiento distinto a otros países donde una vez que ingresó se diseminó rápidamente. Posiblemente haya otros factores que influyan, como dije, la vacunación, como también tenemos que considerar que hay otra variante predominante acá, que es la gamma, que todavía por ahora sigue siendo la predominante y de alguna forma tal vez esté teniendo algún impacto con la penetración de la variante Delta, y también que estamos viendo otros virus respiratorios, como el virus de la bronquiolitis de los chicos, que es el sincicial, los virus de resfrío, etcétera, que también pueden ejercer algún impacto. Yo creo que las medidas no las podemos, digamos, las medidas se están desescalando en cuanto al nivel, pero tenemos que estar muy atentos porque el comportamiento de la variante Delta en otros países del mundo ha sido, una vez que empezó a diseminarse, lo ha hecho en forma rápida y grandes proporciones de la población. Por lo Ujú. tanto, tenemos que seguir, como dije antes, vacunando y mantener las medidas, ir bajándolas en su intensidad en función de la situación epidemiológica. Está bien que eso se haga si tenemos pocos casos en el país, pero no podemos descuidarnos por completo, mantener en cierta medida los aforos, el uso del barbijo cuando estemos en un ambiente cerrado, como me encuentro yo compartido con otra persona. Entonces, todas esas medidas las tenemos que mantener e ir desescalándola de acuerdo a la situación epidemiológica del país, pero estar atentos porque lo que ha pasado en otros países del mundo es que esta última variante se ha transmitido muy fácilmente. Se sabe que se transmite 6 veces más que la variante original del virus, ¿no? Bueno, y como bien lo decía, doctor, en cuanto a lo que está pasando, o sucedió también en otros países, en Europa, en Israel, con estos brotes de la variante Delta, ¿a cuánto estamos, cuán lejos estamos de que eso no nos suceda? En este momento que estamos como bastante relajados, porque están bajando los casos, viene muy bien la campaña de vacunación masiva, la más grande de la historia, digamos, pero ¿cuánto de respeto hay que tener a la tan temida variante Delta? Yo creo que, como decía antes, digamos, hay que estar atentos, hay que seguir con el, digamos, el desescalamiento de las medidas de restricción en la medida que la situación epidemiológica lo permita, pero estar muy atentos para escalar nuevamente en alguna medida si es necesario. Hemos visto, por ejemplo, en los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, los estados que tienen mayor tasa de vacunación son los que menos casos tienen de la variante Delta. Entonces, seguir trabajando en la vacunación lo más que podamos, porque eso también va a ser un elemento protector, el esquema de 2 dosis, para la diseminación de esta nueva variante. Así que mantener los elementos de protección en la medida que lo necesitemos, en las circunstancias que hagan falta, y seguir la vacunación. Con esos dos elementos, seguramente el impacto va a ser mucho menor. Ujú. ¿Va a ser necesaria una tercera aplicación de vacuna contra, en este caso, las nuevas variantes? Bueno, es una pregunta que hoy se plantea en todo el mundo. Las terceras dosis, hay dos formas de denominarlas. Una es tercera dosis y otra es dosis de refuerzo. Hablamos de dosis de refuerzo cuando uno tiene un esquema primario, por ejemplo, 2 dosis, y a lo largo del tiempo vemos que las defensas bajan, que los anticuerpos bajan, y para mejorar esas defensas se da un refuerzo, o como se dice en inglés, un booster.
Y después está lo que se llama tercera dosis, que es para aquellas personas que no tuvieron buena respuesta a un esquema de 2 dosis. ¿Quiénes son esos grupos? Bueno, a lo largo de estos meses hemos visto que las personas con inmunodepresión, por cualquier motivo, trasplantes de órganos, etcétera, tienen una menor respuesta al esquema de 2 dosis. Posiblemente ese sea un primer grupo que tal vez sea necesario aplicarle una tercera dosis. También eso se ve con las personas de mucha edad que tienen muchas enfermedades y responden menos por un fenómeno que se llama inmunosenescencia o envejecimiento del sistema inmune, que posiblemente ellos también requieran una tercera dosis para completar un esquema y generar inmunidad. El resto, la discusión de una dosis de refuerzo, habrá que ir viéndola con la evidencia. Hoy está muy discutido porque también, y esto lo dice la OMS, en el mundo hay países o regiones donde ni siquiera tienen la primera dosis dada, o en muchos países que todavía no tienen posibilidad de dar una segunda dosis. Los productores de vacunas son los mismos en todo el mundo, entonces hay que acordarse que es una enfermedad global y que tenemos que lograr la protección de la mayor cantidad de gente posible. Entonces, hoy la protección es tener un esquema completo de 2 dosis, tenemos que lograr que la mayoría de los países alcancen ese objetivo y pensar en una dosis adicional, por ahora en estos grupos en especial, si bien hay países que, porque han utilizado vacunas un poco menos eficaces, como países vecinos al nuestro, están utilizando una tercera dosis, o países que ya tienen una vacunación amplia y tienen stock de vacuna que lo están haciendo, pero creo que nosotros por ahora tenemos que concentrarnos en aquellos grupos que tienen menos respuesta para pensar en este esquema. Ujú. Doctor, ¿qué sucede con los menores? Bueno, sabemos que llegaron más de 100.000 dosis de Pfizer, que es la recomendada también para este grupo, para los menores, que se suma también al temor, ¿no? Por la variante Delta y sobre todo este caso del colegio en Belgrano. Digamos, con toda esta información, ¿qué es lo que hay que saber en cuanto a la protección de los más chicos? Bueno, nosotros vimos el año pasado, cuando comenzó la pandemia, que a la inversa de lo que ocurría con gripe, los grupos de los niños no eran afectados por la pandemia, los grupos pediátricos o adolescentes. En la medida que la pandemia avanzó, empezamos a ver casos en adolescentes y en chicos, en pediatría. Y eso hace que recientemente en nuestro país, hace pocas semanas, se adoptó la vacunación de los adolescentes con factores de riesgo. Es probable que en la medida que nosotros vacunemos más a los adultos, la enfermedad se pueda desplazar hacia más casos en adolescentes o en pediatría, y ya entiendo que se ha pensado en la vacunación en adolescentes, en todos los adolescentes en general, y después se está seguramente analizando la vacunación en población pediátrica, que hace falta, digamos, datos de la eficacia y de la seguridad de las vacunas en esa población, porque si bien los casos en niños son muy pocos, hay algunos casos que pueden complicarse y bueno, habría que pensar ahí, analizar las ventajas de vacunar a la población pediátrica, ¿no? Ujú. Y la última, doctor, y lo dejo con sus actividades tranquilo. ¿A cuánto estamos de la normalidad y de la presencialidad plena? Es una buena pregunta, difícil de responder. Yo creo que como todo esto es gradual, tal vez no nos vamos dando cuenta, pero de a poco nos vamos acercando a una normalidad que tal vez no sea la normalidad que habíamos tenido pre-pandemia. Hay muchas cosas que persistirán, posiblemente el uso de las medidas de protección en una persona que tenga síntomas, en el futuro las sigamos utilizando y las sigamos recomendando, porque se ha visto que ha sido muy eficaz para detener otros virus respiratorios, no solo el del COVID. Es posible que todo lo que usamos hoy de tecnología, de métodos, digamos, digitales, de reuniones, también lo sigamos usando, porque también, no solo por el COVID, sino por una ventaja de tiempo y de traslados que también ayuda. Obviamente que la presencialidad no es reemplazada por nada, pero bueno, tenemos que aprovechar las cosas positivas que dentro de todo lo malo que nos dejó la pandemia, aprovechar las cosas positivas y tomarlas. Yo creo que el año que viene estaremos mucho más cerca de lo que es una nueva normalidad. Como dije antes, posiblemente las cosas no sean exactamente iguales que pre-pandemia, pero estaremos muy cerca de esa situación.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en Resumen Parlamentario en Senado TV. Lo vamos a volver a contactar para que nos siga ampliando todos los detalles de esta pandemia, de las nuevas variantes, por supuesto. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, estábamos hablando con el doctor Pablo Boneí, médico infectólogo, jefe de infectología del CEMI, que nos ampliaba todo lo que viene sucediendo en materia de COVID-19, la importancia de la vacunación, por lo menos tener el esquema completo, lo que está pasando con las distintas variantes, la más temida por lo menos, porque hay varias, valga la redundancia, variantes varias, la Delta, esta tan temida variante del COVID-19, hubo un brote de contagios en el Colegio Hort de Belgrano, donde hubo casos de la variante Delta, causa muchísima preocupación y sobre todo la importancia en toda la población de contar con la información suficiente, ¿no? Y en principio, como primer medida, por lo menos estar vacunado y continuar con los protocolos de cuidado que ya sabemos cuáles son. Y en todo esto también nos tenemos que ir a hablar un